Para empezar la clase de hoy, les vamos a pedir que abran alguna pestaña extra, en el caso de que estén en la computadora, o desde el celular que entren al navegador y coloquen menti.com. Pueden activar el sonido, sería ideal, así cualquier cosa, si tienen una complicación, nos dicen. ¿Cómo es la página, chicas? Menti.com. Mentimeter, ¿puede ser? Esa sería la aplicación para desarrollar la plataforma, o sea, la Filmina, pero para poder usarla ustedes van a colocar menti.com. Sí. ¿Sí? Mentimeter es cuando nosotros queremos hacer directamente la diapositiva que vamos a mostrar. Uy, me llevó para ahí, para Mentimeter. ¿Puede ser menti.com en español? Menti.com y aparece enseguida. Pero sí, es la primera opción. A mí me da como A mí me parece Mentimeter. Bueno, poné en el buscador menti.com directamente. Yo puse y me apareció un número y dice enviar. Claro. Sí, a mí también. Bien. Claro, Ahí van a colocar el código que les voy a pasar y que tienen en pantalla. Ah, bueno. Que es 56 42 89 82. ¿Y apretamos enviar? En subit, que dice, que es o enviar, depende cómo les haya parecido. Y necesitamos que respondan la consigna propuesta. ¿Sí? Ustedes ya realizaron la lectura de la clase número 5, donde empezaron a ver algunos conceptos relacionados a Número la 3, selección me natural. parece. Número 3. ¿Me podés repetir el código? 56 42 89 82. Cualquier Gracias. cosita está en la pantalla que estamos proyectando, en la partecita superior. Se ve, si lo quieren chequear. Repito por las dudas. 56 42 89 82. ¿No apretamos nada ahora? Sí, envían este código. ¿Respondemos tranqui Puede ahora? aparecer. ¿Cómo? ¿Respondemos? Sí. La consigna es, ¿cuáles son los conceptos relevantes al momento de explicar selección natural? Como ustedes ¿Ponemos los hicieron la conceptos que lectura, nosotros consideramos? tienen una noción de cuáles conceptos van a estar ahí. Los que ustedes consideren. Conceptos más importantes que les parece que aparecen en la lectura de Darwin y de la clase que dio la profe. A medida que vayan respondiendo, van a enviar esa respuesta. Tienen un botón grande en la parte inferior para enviarlo y van a poder ver sus respuestas en la pantalla compartida. Van a notar que aquellos conceptos que se repiten mayor cantidad de veces se van a ver más grande y va a cambiar el numerito de participación en la parte inferior. Está bueno que conozcan la herramienta porque quizás en alguna oportunidad lo pueden utilizar. Y para cambiar un poquito la clase. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes que yo no puedo ingresar? Bueno, en el caso de no poder ingresar, lo solucionamos fácil. Colocá los 10 conceptos que vos considerás en el chat del Meet. Dale, gracias. Dale, ahí está. Pero el que pueda hacerlo desde el Menti sería genial porque de paso conocen algo nuevo. Te deja poner pocas palabras, ¿es posible? No puedes poner algo muy larguito. Claro, no. Concepto, Lili. Claro. Pero Son dos 10 palabras te palabras. deja poner. Palabras clave. Voy a poner. No, eso es muy bien. Bueno, ya fue. Bien. Según lo que ustedes ven en la presentación, que se va actualizando cada vez que van participando, aparece como uno de los conceptos más importantes al momento, adaptación. ¿Sí? Eso ya nos da una pauta.
Ni se me había ocurrido adaptación. Ah, bueno, dije una pista entonces. Para que la chica me- A mí me está pidiendo que ingrese un correo, no me deja ver la votación todavía. ¿Pero te apareció para colocar el código? Sí, y coloqué los distintos Claro, para respuestas. poder ver los resultados, vas a tener que ir al Meet de nuevo y ver la pantalla compartida que estamos proyectando. Ah, perfecto, estoy acá. Gracias. Ahí Iris controla el chat, a ver qué pusieron. Lo que tiene esta herramienta es que podemos hacer una lluvia de ideas. Por ejemplo, si lo aplicamos a la didáctica para hacer una revisión de ideas previas y demás, está buenísimo. Sí, Nubes de perfecto. palabra también, se puede hacer captura, está bueno. ¿Está en español? La página está en inglés, el navegador te lo puede traducir. De igual modo es muy intuitiva, porque todos los botones que tenés que apretar son azules. Ah, bueno. Entonces ya sabés que siempre que apretes el botón azul, vas a poder generar un envío de alguna respuesta, o presentarlo, o grabarlo. Genial. Y me tengo que registrar en la página y ya está, ya la puedo usar. Claro, te registras con tu cuenta Google. Exactamente. Buenísimo. Ah, buenísimo. Gracias. Siempre Hola. se cree la actividad, porque no, este es un formato, tiene muchos formatos, pero al momento de crear la actividad tenés que estar logueado, o sea, te creas tu usuario y te permite crear diferentes tipos de presentaciones. Esas tienen un código que se van actualizando cada una hora. Por ejemplo, este código, una vez que lo terminemos de usar, ya no va a servir, pero la presentación la vas a poder reutilizar en otra oportunidad, pero te va a dar otro código. Otro código, ok. ¿Envío las respuestas? Sí. Hola, disculpa, ¿vos podés ver cuántos ya participaron? Y en la partecita inferior de la pantalla compartida me dice que participaron 8 personas. Ya lo envié. 9 personas. Muy bien. Yo también lo envié recién, pero no me aparece nada de quienes Claro. participaron. No te dice, es anónimo. Bueno. Es anónimo y eso es lo que le da la confianza al estudiante de que no se está equivocando, no sabe quién se equivocó. Es anónimo. Pero ellos no pueden ver estas respuestas que vos nos estás mostrando acá en el por Meet. la pantalla compartida. Sí. Ah, o sea, ellos en la otra aplicación, página, no sé cómo decirle, no se puede ver. Pues yo puse enviar y quedó en la nada. Claro, no. Ellos van a tener que volver a la videollamada como para poder ver los resultados. Ahí Es el anfitrión, nada más. Exactamente. Salvo que, no sé, estemos usando Zoom y puedan proyectar todos la pantalla, pero en el caso de una clase no es conveniente. Claro. Si no se arma todo un lío. Muy bien. Ya participaron 13. ¿Cuántos participaron en el chat? 2. 15. Está bien, ¿no? ¿Cuántos somos? Somos 3 nosotras las que estamos acá descontando. No, somos 4. Esta y la Bien, otra que está allá. estamos completos. Muy bien. Dentro de los conceptos actualizados hasta ahora, aparecen como los más relevantes el concepto de adaptación, presión selectiva, barreras reproductivas, variaciones, variabilidad, a ver, me agregarán algo más, competencia. Hay algunos, faltaron otros, ya les voy avisando. La idea de la clase de hoy es poder profundizar en algunos conceptos que a veces son pasados por alto y que son muy importantes al momento de realizar las ejercitaciones, por ejemplo, en los parciales, en los trabajos prácticos sobre selección natural. Ustedes en el desarrollo de la última clase tenían que trabajar con una actividad referida a osos polares, ¿no? Con sinceridad, ¿llegaron a hacer esa actividad? Sí. ¿La pudieron entender? ¿Se entendió la consigna? Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Qué conceptos, aparte de los mencionados en esta representación, en esta nube de palabras, tuvieron en cuenta? ¿Qué otro concepto tuvieron en cuenta? ¿O qué miraron del texto al momento de completarlo? Especies dudosas, nosotros pusimos. Especie dudosa. Bien.
¿Alguien puso algún otro concepto? Nosotros Diferencias individuales. Exacto. Nosotros pusimos diferencias individuales, selección Y esas natural, diferencias adaptación. individuales, ¿cómo las consideraban? En realidad, ¿cuál era el concepto específico de diferencias individuales? Variaciones. Variabilidad. Variabilidad, Ahí sí. está, Ahí, ¿encontraron la falla? Siempre hay una confusión en torno a variaciones y variabilidad. No son lo mismo. Eso ya lo tenemos que remarcar como un aspecto clave al momento de desarrollar la teoría de selección natural. ¿Sí? Ahí tenemos un aspecto principal. ¿Vamos avanzando? Sí. Si quieren, sacan una captura de pantalla. Si no, después yo se los comparto en otra oportunidad por el grupo. ¿Sí? Ustedes deciden. Lo dejo unos minutitos mientras hablamos. La idea del trabajo de hoy, vuelvo a reforzar esto, es apuntar a estos conceptos relevantes que a veces se desestiman o no son considerados. Un concepto que es clave al hablar de selección natural que no estaba en la nube, mirá para allá, ya Bueno, para la cámara, pero yo estoy mirando allá. Pero fue el concepto del azar. ¿Sí? La chiquita. El azar ni aparece. Aparece, Yo pero lo muy, puse, yo puse azar. Ah, ya lo vi. pero muy chiquito. Y el Eso azar, quiere decir que tuvo poca Yo frecuencia. también lo puse. Sí. y otro que yo no veo, es la palabra ambiente. Azar y ambiente son una de las palabras que se pasa por alto, pero son las que tienen Yo puse ambiente, gran así que tiene que importancia estar. en lo que es selección natural. Otra que no. Debajo de ambiente adaptaciones están. Claro, pero ¿saben lo que estamos remarcando? El tamaño de la palabra. Yo lo Porque puse si la como palabra en presión este contexto selectiva. tuvo mucha frecuencia, tiene que aparecer grande. Cuanto más pequeña es la palabra, significa que no fue una respuesta frecuente. Poca repetición. Ujú. Exactamente. Entonces, ya podemos notar de que a alguno de ustedes, no sabemos a quién, les estuvo faltando esos conceptos. Y pudieron tomar en cuenta otros que aparecían en la lectura. Por ejemplo, ustedes pusieron acá diferencias individuales, pero otros me hablaron de variabilidad y variaciones. ¿Sí? Entonces, eso también lo tenemos que considerar al momento de poder desarrollar esa actividad propuesta en la clase. Otra palabra que no tuvieron en cuenta y tiene mucha importancia es la palabra ambiente. El azar, el ambiente, tienen mucha importancia en lo que es la teoría de Se está selección escuchando un natural. video, se está escuchando otra cosa. ¿Está escuchando otra cosa? Es que dijimos, estamos en dos lados a la vez. ¿Ahí lo escuchan? Vamos de vuelta. Hay palabras y conceptos que, es más, lo pueden poner en el cuadro que les mandó Patrick. No, se sigue escuchando. Yo escucho perfecto, ¿eh? Sí, a mí no me interfiere nada. ¿No tenés abierta otra ventana, por casualidad? No, se escucha como un documental, algo de fondo. Pero ahora no, ahora ya no. ¿Habrá sido la clase? No sé. Estás escuchando voces. No, Vamos ahora a ya no tomarlo se con escucha humor. más. Ahora ya no se escucha más, pero recién mientras hablaba se escuchaba como algo de fondo. Ah, ni idea. Pensamos que podía haber sido el otro Zoom que estábamos teniendo, pero... Mercedes, tu voz se escucha como con un leve chillido. Capaz que algo te está haciendo interferencia. Sí, como un grillito se escucha, ¿no? Sí. Ah, bueno, puede ser. Si tenés un Zoom o un celular al lado, a veces pasa eso. Por ejemplo, estamos con el micrófono de la compu, donde estamos proyectando, pero apagado el micrófono del celular donde está puesta la cámara. Si abro el otro micrófono, se hace el chillido, como que está muy junto. A veces pasa eso. Cosas de la tecnología, chicos. Una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Esa era la pregunta?
Ah, no, pero no me dijiste si me escuchabas. Ah, quería saber si era lo mismo Separando. hablar de variación y azar. Pues yo tenía notado de años pasados que como que era lo mismo, pero no estoy segura ahora. No. Variaciones son diferencias individuales entre los organismos de la misma especie. Por ejemplo, nosotros proyectamos los osos y hay diferencias entre las especies de oso. Por eso Darwin también llama especie dudosa, especie incipiente, pero no deja de hablar del concepto especie en sí. Él la clasifica de diferente manera, pero no deja de ser lo mismo, de especie, de varias diferencias individuales entre organismos de la misma especie. Y el azar es el que actúa para que surjan esas variaciones. Porque, a ver, en el proceso de Krosinauer, vamos a mitosis y meiosis en realidad, esas diferencias individuales son al azar, igual que las ventajas y las desventajas en un ambiente determinado, es al azar. Y ahí juega mucho el papel que tiene el ambiente y la presión selectiva. Y la presión es uno de los conceptos claves, igual que el ambiente. Por eso yo les decía, hay cosas que se van por alto en lo que es la teoría de selección natural, azar, ambiente, presión selectiva. Depende, tiene mucho que ver y es importante en todo lo que es. Por eso son palabras que están así sueltas. Y lo mismo es que no se confundan variaciones, que son diferencias individuales, con variabilidad. No es lo mismo. Eso ténganlo siempre en cuenta. ¿Habla? No, era hablando. Así somos, ¿eh? Más hoy. ¿Y qué sería la variabilidad entonces? Diversidad. Diversidad de formas de vida. Diversidad de especies. Diversidad de especies. Pasan esas cosas. Igual nosotros lo que estamos haciendo es anotar. Después, le dije que especie, todo eso tiene la misma definición. Otra cosa que no apareció y que tiene mucho que ver con Darwin es que Darwin es gradualista y cree que los cambios son lentos y progresivos y acumulativos, donde va a actuar de a poquito la selección natural. La selección natural no se ve de un día para el otro, lleva años. Y hay diferentes tipos de selección natural. O sea, siempre que hablemos de selección estamos hablando de la determinación de qué variaciones son más favorables en un determinado tiempo y lugar. Algo que deben tener en cuenta, aparte de que la influencia de la selección natural va a regir por medio del azar, va a ser gradual, también tienen que tener presente de que está ajustado a las condiciones ambientales de un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Si el ambiente cambia, determinadas características pueden ser más favorables que otras. Ahora bien, en el caso de ocurrir una serie de cambios en el contexto, esa cualidad de ser favorable puede volverse desfavorable en cuestión de minutos y generar fenómenos, por ejemplo, de extinciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los cambios del ambiente? Van a generar una presión selectiva. Esta presión selectiva es la que va a determinar qué organismos van a ser los más aptos para ese determinado contexto. Ahí es cuando aparece ese concepto que había aparecido en la nube, que era presión selectiva. La selección natural es un mecanismo, ¿sí? Y ese mecanismo está regido gracias a la presión selectiva del ambiente. Aye levantó la mano, si mal no miré. Sí. Decinos, Aye. Sí, no sé si soy yo o la otra Yelén, porque yo lo levanté antes, pero no me quedó El que clara quiera la preguntar diferencia. va preguntando. No se preocupen por eso. No me quedó clara la diferencia entre variación y variabilidad. O sea, entendí que no son lo mismo, pero no entendí la diferencia. No, variabilidad se habla de diversidad de especies, o sea, organismos de diferentes especies, lo que llamamos población nosotros, en biología. Diferentes especies. Perro, león, gato, por decir, son diferentes especies.
En cambio, variaciones son diferencias individuales dentro de la misma especie. Por ejemplo, Osos pardos, osos polares. Oso yogi. Oso yogi no. El oso yogi. No, el oso del bosque. Hay que hablarle como los chicos. Por eso la imagen que pusimos nosotros de dentro de una misma especie hay diferencias. Los perros, lo vemos habitualmente, por más que sea la misma especie, hay diferentes razas. Y las razas podrían ser Variación. un ejemplo de las variaciones que puede llegar a tener la especie. Otro concepto que yo no vi es ancestro común. ¿Qué era el ancestro común? ¿Qué recuerdan? Hola. Hola, dice que todas las especies provienen de un ancestro que fue común y que ese es el que fue mutando y se fue haciendo la diversificación, la diversidad, digamos, la variabilidad. Y si lo tuviéramos que explicar para secundario, porque ahí me dijiste un ancestro común, es, bueno, todo lo demás, pero me repetiste ancestro común. ¿Cómo lo diríamos? Claro, que proviene de un ser que es el originario, digamos, el primero. Ahí está. Un organismo, bien, que un organismo que originó a las demás especies. Muy bien. Ese pequeño detalle que te remarqué, Sí. lo hice por mala. Lo hice más que No, nada está para que nos quede perfecto. a todos en qué consiste, ¿sí? Ese organismo fundador, también le podríamos decir, es el que a partir del surgimiento de diferentes variaciones va a generar esta variabilidad en el contexto de especies. La famosa biodiversidad, bueno, viene a raíz de ese concepto de variabilidad. Las especies, a medida que van sufriendo diferentes variaciones, cada vez se van alejando más de ese ancestro común, hasta llegar un momento en el cual aparecen esas barreras reproductivas que mencionaron en la nube de palabras, que va a generar procesos de especiación, surgimiento de nuevas especies. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, dentro de los conceptos que mencionamos, vamos a estar hablando también de especiación. Yo voy haciendo esto para que ustedes tengan una guía, ¿eh? Mientras tanto, Iris me va acompañando. Si no, hablamos de especiación, hablamos de barrera reproductiva. ¿Y qué pasa con una especie? Esta pregunta de final de patria. Traumada. ¿Qué pasa con una especie una vez que se genera, se adapta? ¿Y la otra? ¿Con la otra te referís a la que le dio origen? ¿A la ancestral? A ver, tenemos especies, ¿no? Esa especie va a generar, se va a formar otra especie por esa barrera reproductiva, ¿no? Hay una barrera reproductiva, la ventajosa se va a reproducir y va a dejar descendencia fértil, ¿vale? La aclaración de fértil, descendencia fértil, y la otra especie que no se pudo adaptar va desapareciendo a medida que pasa el tiempo. Extingue. ¿Qué concepto? Exactamente. Siempre traten de utilizar los conceptos darwinianos, ¿sí? Más allá de que sabemos que desaparecen y que no los vamos a poder encontrar más en el ambiente. El concepto específico sería la extinción, ¿sí? Que esa extinción puede ser causada debido a presiones selectivas, por ejemplo, barreras reproductivas, barreras geográficas, puede deberse también a alteraciones, en el caso de que aparezca una monstruosidad, que eso también lo mencionaba la lectura. Pero la extinción no es una condición necesaria para que exista la nueva especie, porque hay una especie que puede originar otra, pero sin embargo no se extinguen. Claro, por eso hay dos caminos, o se adapta, se genera una nueva especie, o se extingue. Por ejemplo, nosotros conocemos casos de que son familiares, vamos a decir, son familias dentro de la misma especie, pero no se pueden llegar a reproducir. Ahí estamos hablando de dos especies distintas, porque hay una barrera reproductiva, o puede haber una barrera geográfica, como pasó. Después, más adelante, lo van a ver cuando ya vean eras geológicas y aplicar esto
a lo que es el origen de ciertas especies. Eso lo van a ver La más monstruosidad, adelante. la monstruosidad monstruosidad. entonces va a En llevar la a la época, extinción de una especie. en el caso de que esa, en realidad estaría mal dicho mutación. ¿Por qué? Porque para la época en realidad no se hablaba de genética. Hoy en día, si nosotros pensamos en esas monstruosidades, son formas de vida que no se ajustan a las características que tenía determinada especie. Y esa alteración se debe a la mutación de los genes. Pero vuelvo a remarcar a esto. En el momento donde se plantea la selección natural, no se hablaba de genética. Entonces no se podía atribuir una responsabilidad de por qué ocurría ese cambio. Entonces, como no se adecuaba a las características de los organismos que podíamos encontrar en el ambiente, pasaban a hablar de monstruosidad, de monstruo, algo diferente o anormal. Claro, ¿Sí? de adaptación pasaba a Exactamente. monstruosidad. Claro, y hay otro detalle que a veces Patri después, habla de adaptación como sinónimo de selección natural. ¿Qué sería una adaptación? Ayer levantó la mano. Una característica para poder subsistir ante esa presión ambiental. Caracteres Presión favorables, claro. selectiva. Una característica. Podría Presión decir, selectiva. Presión Ojo con selectiva, la sí. palabra. Exactamente. Presión podría selectiva. decir que una adaptación son las variaciones que sucedieron a lo largo del tiempo y que quedaron instaladas y que fueron transmitidas a la descendencia. Excelente. Bien. Y las adaptaciones, según lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿siempre son acumulativas cuando son ventajosas? No, porque Porque pueden hablamos de cambiar. cambios graduales, según el gradualismo. Pueden Son cambiar. ventajosas. Pueden no serlo, exactamente. Más allá de que pueden transmitirse de generación a generación, como reforzamos esto, siempre que haya un cambio en el ambiente, puede pasar de que deja de ser ventajosa y termina desapareciendo o perdiéndose. Y de ¿A acuerdo qué al te referís ambiente, ¿A qué te referís con acumulativa? No me quedó clara la pregunta. Claro, ustedes piensen en que el pensamiento de Darwin es gradualista. Para los gradualistas, siempre los cambios son ventajosos, acumulativos a través del tiempo y van ocurriendo paulatinamente, o sea, todo el tiempo constante. Despacito pero constante. Exactamente, despacito pero constante. Teniendo en cuenta ese pensamiento gradualista, al momento de hablar de una adaptación que le permite sobrevivir en determinado ambiente, automáticamente lo considero como un cambio o una variación, como había dicho una de las compañeras, que es favorable y que va manteniéndose a lo largo del tiempo. ¿Cómo apareció ese cambio, esa variación? De manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Doy un ejemplo gracioso. Iris ahora le sale un tercer brazo mágicamente. No, para los gradualistas ese tercer brazo tendría que salir de a poco y de manera creciente. Esa característica se va potenciando a través del tiempo. ¿Sí? Siempre pensándolo desde esta mirada gradualista. ¿Sí? Les doy otro ejemplo. ¿Vieron cuando Patri dibujaba los moluscos y hablaba de especies intermedias? Eso tiene que ver con una gradualista, que los cambios son progresivos, lentos, y pueden tardar millones de años en verse. No lo vemos a simple vista que está ocurriendo un mecanismo de selección natural o que está ocurriendo la selección natural, directamente vemos como el resultado final. Lucha por la existencia. Ustedes lo pusieron como competencia en el texto. Palabras de Darwin es lucha por la existencia. Sí estamos hablando que compiten, ya sea por el territorio, por el ambiente, por el alimento, por la reproducción, porque uno siempre está compitiendo por el hecho de sobrevivir. Pero cuando hay una presión selectiva del ambiente, esa lucha sobresale más. Y ahí es donde hablamos siempre en los libros de texto habla de ventajas y desventajas. Y Patri lo nombró.
Esas variaciones pueden ser ventajosas o desventajosas. Dale con la palabra desventajosa. De hoy estoy. Ventajosas o desfavorables de acuerdo al ambiente donde se encuentran. Te doy un ejemplo bruto. No es lo mismo un oso del Ártico se adapte al bosque, que va a tender a morir por ciertas características que él tiene, que se adapte al frío. Ahí, de acuerdo al tipo de ambiente, puede ser favorable o desfavorable una característica que tenga ese oso. Así, a grandes rasgos, para que entiendan las diferencia este concepto. Después, ¿qué otro concepto hay? ¿Recuerdan algún concepto que nos quieran preguntar? ¿O alguna duda con respecto a algo? Por ejemplo, el de variaciones y variabilidad, había dudas. ¿Puede ser, chicas, el de convergencia y divergencia, si lo podrían explicar? ¿Convergencia y divergencia? Sí. Eso tiene que ver más que nada con aquellas características que van alejándolo del ancestro común. Cuando hablamos de divergencia, estoy mirando la cámara de la computadora, perdón. Cuando hablamos de divergencia, estamos hablando de que una característica cada vez se va diferenciando más del ancestro común, generando nuevas especies. Se abre, ¿sí? Y convergencia sería aquellas características que lo hacen ver más similar al ancestro común. Por ejemplo, nosotros al considerar la biodiversidad, sabemos que provienen de un ancestro común. Dependiendo de la teoría, podríamos llamarlo Luca, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ese ancestro común van ocurriendo diferentes variaciones que incrementan esa variabilidad de especies, ¿sí? Entonces, llega un momento en el cual esas características se diferencian tanto que terminan formando nuevas clasificaciones de organismos. Ahí tenemos el proceso de especiación, ¿sí? Siempre hablando de divergencia. Divergencia es de diferentes, proviene de eso. Convergencia sería lo contrario, convergencia de caracteres. Yo tengo una pregunta. No sé. Sí. No entiendo la relación, ¿no?, entre variaciones y variabilidad, porque que haya variaciones no va de, no sé, determina que haya variabilidad, no encuentro la relación tan lineal. Si lo pensamos directamente, por ejemplo, ¿no? En la especie humana, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos distintas variaciones en cuanto a características externas. Supongan, por ejemplo, yo tengo el pelo negro, Iris tiene el pelo marroncito. Pelo ondulado, pelo lacio. Claro, a esas son variaciones. Sin embargo, más allá de tener esas variaciones, no nos hace incompatibles genéticamente. Cuando aparece una diferencia grande que genera barreras reproductivas, por ejemplo, más allá del género, obviamente, que generan barreras reproductivas, vamos a estar hablando de variabilidad. Siempre tienen que vincular el concepto de variabilidad con el de biodiversidad. Sin ir más lejos, ¿un gato y un perro se pueden reproducir entre sí? No. No. Sin embargo, los dos son mamíferos. ¿Se entiende? Llevándolo al ejemplo de los osos que teníamos. Sí. Por ejemplo, variaciones son las variaciones al azar que ocurrieron en el color del pelaje de los osos. Se convirtieron en variabilidad cuando ocurrió la barrera reproductiva. Exactamente. A ver, esos osos, por más que sean, uno viva en el bosque y el otro, eso pueden reproducir porque genéticamente sus genomas son compatibles. Estamos hablando de organismos de la misma especie, estamos hablando de variaciones, no de variabilidad. Variabilidad estoy diciendo un oso, no sé, y un tigre. Así, a grandes rasgos, no va a ocurrir.
Porque O estamos sea, la hablando variabilidad la pensamos entre especies y la variación entre organismos de una misma especie. Exactamente. Sí. Ustedes piensen que la variabilidad, la principal distinción, es que va a tener impedimentos al momento de dejar descendencia fértil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variabilidad es lo que va a generar o posibilitar los procesos de especiación. ¿Sí? Cuando hablamos de especiación, estamos hablando del surgimiento de nuevas especies. Y para que surja una nueva especie, sí o sí, tiene que haber adquirido ciertas características que impidan y lo diferencien, que impidan la reproducción obviamente, y lo diferencian del ancestro común. nosotros y los monos. Somos primos, pero somos especies distintas. Prácticamente nuestro ADN dice, nosotros descendemos de los monos. No, somos primos, hermanos casi de los monos. Compartimos el mismo ADN, casi el mismo ADN, pero nos diferenciamos, no nos podemos reproducir. Igual esas barreras reproductivas pueden estar marcadas por múltiples factores, entre ellas las barreras geográficas, como en el ejemplo de la actividad. ¿Queda más claro? Sí, como que disculpen eso, relacionar los conceptos se me hace como que son lineales, y en realidad no, porque para que haya variabilidad tienen que pasar un montón de otras cosas, además de simples variaciones. Claro, no lo podemos. Ustedes piensen que mi perrita, chicos. Ustedes piensen que la acción de este mecanismo de selección natural implica un montón de factores, tanto ambientales como a nivel organismo, ¿sí? Y la selección natural no es, muchas veces lo terminan considerando como una teoría, una posible explicación. No, en realidad es una serie de mecanismos que entran en juego en un contexto, en un ambiente, que no lo podemos adivinar porque es azaroso, no podemos predecir qué es lo que va a pasar con los osos polares, no podemos predecir qué organismo se va a extinguir y en qué momento. Podemos tener únicamente unas pistas de decir, uy, no se están logrando reproducir, quedan en peligro o vía de extinción. Sin embargo, si cambia el ambiente y ocurren las variaciones pertinentes, ese organismo puede vivir un poco más. Por eso hablamos siempre del azar, porque no lo podemos determinar a ciencia cierta. Ustedes piensen siempre que cuando hablamos en evolución estamos hablando de manera tentativa. Certezas no tenemos nunca. Aparte, tengan cuidado a la manera de escribir, siempre hablen con un grado de probabilidad, porque estos son teorías, no es esto pasa seguro. O sea, esta es una teoría que sí sobrevivió demasiados años y perdura, y todavía creemos en la selección natural, pero también hay otros mecanismos evolutivos que los vamos a ver más adelante. Acá estamos hablando de uno solo, y uno de los más importantes, porque estamos hablando de que lo escribieron en 1850 y pico, 59 si mal no recuerdo, y dése cuenta que hasta el día de hoy perdura, porque no hay algo que se contrapone, pero hay otros mecanismos también que actúan aparte de la selección natural. Y Darwin lo dijo. Y también tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual fue desarrollada esa teoría. Por ejemplo, esta salvedad que hacíamos en cuanto a la genética. En la época donde se redactó la teoría de la selección natural, en realidad Patri me golpearía si digo eso, sí. No se tenía en cuenta las mutaciones, los genes y demás. Sin embargo, hoy en día podemos tratar de explicar desde la genética por qué aparecían esas monstruosidades en la naturaleza. Que hay otra teoría que explica. Pero luego la van a ver. Luego la van a ver. Hay una parte en el primer capítulo donde se habla acerca de cómo las monstruosidades al aparecer, si llegan a ser fértiles, podrían llegar a perderse las características al cruzarse con algún individuo común, por así decir, dentro de la normalidad. Exactamente. Ustedes piensan que el concepto de especie dudosa, monstruosidad, especie incipiente, son variaciones, pero dentro de la misma especie. Tómenlo así.
Darwin los nombra así, pero no deja de ser una variación de una especie en sí. En el caso que dijo Ayelén, podría ser que esas monstruosidades que se pierden se transformasen en, no sé, caracteres recesivos por ahí. A mí me sonó Sí, eso, por eso me llamó la atención. Si lo hablamos hoy en día, si hablamos de la recesividad o la dominancia en cuanto a genética, estaría bien aplicado. En el caso de Darwin, tenemos que tener cuidado al momento de involucrar estos conceptos. Listo, genial. Pero sí, Gracias. sí. Pero siempre remarcándote esto, en este contexto donde ya tenemos los saberes previos de genética, sabemos que existen las mutaciones, los alelos, los genes y demás, sí. Ahora, en un ejercicio dentro del área de evolución, estamos hablando en el marco de lo que postuló Wallace y Darwin, no. Eso lo pueden hablar, le voy a dar un adelanto. La teoría sintética de la evolución, donde se aplica. Sí se hace la selección natural, pero se aplica a los conceptos que hoy conocemos en genética. No se modifica esto, sino que trata de explicar lo que Darwin no pudo porque se desconocía. Entonces, por eso estamos diciendo que hay diferentes mecanismos. Uno es este, que es uno de los principales, y si no es el más importante, aunque la postura de Patricia, es el más importante, pero hay otras teorías que también explican cómo van cambiando las especies. Piensen que estamos hablando de teorías de cómo cambian las especies a lo largo de millones de años. Y esta es una de las que siempre se va a aplicar. Pregunta. Estamos hablando acerca de lo que va con Darwin. Yo me pregunto qué es lo que no va con Darwin. Porque se me suele hacer matete. Hablamos de mutaciones hace un segundito, de recesivos, sabemos que eso no se habla de no se da. mutación, no se habla de alelo, no se habla de genes. Se habla de azar no y caracteres. Se habla, y tampoco se habla de aparición repentina. No, nada es repentino. Todo es paulatino y gradual. Que la mirada de Darwin es La aparición repentina vendría a ser en el individuo, que de casualidad puede resultar tener una ventaja en función de eso. Pero no a nivel especie de pum, aparece un organismo, no. Ah, perfecto. ¿Cuál sería el concepto de raza? En el caso de raza, pensar, para que se te sea más simple al momento de explicar, en los perros. ¿Sí? Las razas surgen a partir de diferentes variaciones. ¿Sí? Más o menos, ¿me entendés? ¿Raza es lo mismo que fenotipo? Obviamente estoy tirando un vocabulario que no corresponde. Exactamente. Sí, estaría relacionado a lo fenotípico, a lo que es observable. Por eso esta teoría también se complica mucho porque tenemos conocimientos de otros conceptos que son claves para nosotros como Mendel, pero no podemos aplicarlo acá. Acá tenemos que en vez de hablar de los gen, hablamos de caracteres. Es que es una deconstrucción de lo que sabemos, por eso es tan difícil. Exactamente, por eso cuesta tanto. Sí. Entonces estaría bien expresado si yo dijera que la raza está asociada a lo actualmente conocido como fenotípico, porque si yo llego a decir raza de fenotipo delante de la profe, creo que me mata. No podés hablar de fenotipo. Claro. Por ejemplo, vos podés decir de caracteres observables. Podría deberse la variabilidad, entre comillas, entre los organismos debido a la acumulación de variaciones que generan barreras reproductivas, por ejemplo. Y cuando hablamos de alelo, gen, hablamos de caracteres. No hablamos de alelo ni de gen, caracteres. En Darwin. Por eso se complica todo Darwin. Una actividad que quizás ayuda un poco a tratar de despejar un poquito cómo acciona la selección natural es tomar en cuenta los conceptos específicos. Por ejemplo, si hablamos de selección natural, azar no puede faltar. Gradual, tampoco. Ancestro común, tampoco. Presión selectiva, ambiente, favorabilidad,
Esos son los claves. No pueden faltar al momento de reeditar el texto propuesto en las actividades. Ahora bien, hablar de monstruosidad, especies y esas figuras intermedias pueden omitirse, con sinceridad, se lo decimos en cuanto a la ejercitación. Pero los conceptos claves que mencionábamos tienen que estar sí o sí para considerar el análisis como favorable para la cátedra. Y estos conceptos claves siempre ténganlo en cuenta cuando llegue el día de mañana, el final, porque los damos por final, de siempre como pasos de la selección natural sin saltearse ninguno de estos conceptos. Otra consulta, ¿puedo en lugar de decir raza, que de cierta forma hoy en día es casi peyorativo hablar de raza, a la hora de llevarlo al aula, por ejemplo, ¿se puede reemplazar? ¿Es sinónimo de variedad? Y en realidad sí, pero si lo tenemos que hablar desde un enfoque darwiniano, tenemos que hablar de variaciones de caracteres adquiridos. Concepto que aplica al amor. Se repite. Se repite. ¿Alguna consulta más? ¿Algo que quieran preguntar? La idea de la clase de hoy era ayudarlos principalmente con el desarrollo de esas actividades en el caso de que hayan quedado dudas. Los conceptos claves, sí o sí, más o menos vieron. Después ustedes ya tenían directamente el cuadro que apunta a la lectura detenida del texto. ¿Sí? Que lo que nosotros hicimos fue las palabras claves que supuestamente tienen que estar en ese cuadro, que las vayan nombrando, porque ya algunas, dense cuenta, el azar pasó desapercibido cuando es recontra importante acá en Darwin, igual que el ambiente. Les hago una consulta. En el texto de los osos, los cambios graduales, a simple vista pareciera que no da a entender que hubo cambios graduales. Es como que hubo una variación al azar y después, como fueron sobreviviendo y eso, se generó la nueva especie por las barreras geográficas y reproductivas. Pero es como que no habla de esas especies intermedias o como que tampoco, qué sé yo, no me lo imaginé en cambios graduales en el texto. Lo que pasa es que el texto ustedes lo pueden interpretar y de qué palabra utilizar, ir guiando el texto. Pueden poner oraciones, pero los conceptos principales tienen que estar. Si pueden meter acá los conceptos claves, las palabras claves, está perfecto, tratar de unirlo. Sí, porque los otros conceptos que nombraron los tenemos todos. El azar lo metimos dentro de variaciones, que en realidad en el texto Darwin también lo nombra de otra forma, algo, ¿cómo era? Tipo variaciones individuales, algo así, sí, nombraba. Lo tenemos así, pero el cambio, y el ancestro también lo tenemos, pero el cambio gradual como que no se me hace al leer el texto, ¿viste? Como que no da ese indicio. Igual, pensá que esta teoría es pionera. Con el correr de los años, estos pequeños baches o no explicaciones que vos estás encontrando, intentan responderse con otras teorías modernas. Y por ejemplo, el adelanto que dices de saltacionismo, las especies intermedias, el eslabón perdido. Pero ya desde otro contexto histórico, desde otra, también con mayor cantidad de contextos históricos en torno a la evolución, a la genética. Y teniendo aspecto de otras ciencias también. Claro. ¿Alguno se anima a contarnos por lo menos qué puso en el texto de los sociales? Tamara habló, me parece. Sí, ¿puedo hacer una consulta? No te entiendo. Sí, puedo hacer una consulta. Sí, obvio. Yo escuché que ustedes muchas veces repitieron la palabra ambiente.
Pero si yo hablo de presión selectiva, ¿no se sobreentiende ya estando en el tema que me refiero al ambiente? ¿Es necesario que yo lo anote sí o sí al ambiente? Es necesario que sí, porque el ambiente es incluso el motor a generar expresiones. Por más de que sea algo explícito para nosotros que ya leí, tuvieras que explicar, por ejemplo, el aula, sí o tenés que mencionar al ambiente. Listo, gracias, chicos. Por favor. Y Es la señal del internet. Tratamos de hablar más lento. Explicado el mío. ¿Algunos se han a compartir qué editó del texto? ¿Aplica conceptos? Un pedacito. Sí, dale, no tengo problema. Dale, Marce, te escucho. Bueno, hablando de variación, ¿no? El concepto lo identificamos en esta frase del texto, que dice, entre la población de osos, esporádica y azarosamente, nacían algunos con el pelaje blanco. O sea, consideramos esa frase como que ahí está el concepto de variación. Y la relación con la cita textual también. Si querés, quizás alguno. Bien. Bueno, esta cita está en el capítulo 2, página 39, que dice, existe un punto con las diferencias individuales que es extremo desconcertante. Me refiero a aquellos géneros que han sido llamados proteos o polimorfos, en los cuales las especies presentan una extraordinaria variación. Bien. En los textos, por más que, a ver, no esté la palabra variación, se puede estar implícita dentro de lo que es el contenido, de especie de dudosa, de incipiente y demás, ahí está hablando de concepto de variación. Nosotros lo entendemos como variación, no hace falta que esté la palabra en sí. Igual, la sustitución que hiciste para poder explicar esto está... De Darwin muchas veces habla de variaciones, no hace que esta frasecita. Experiencia propia. Muy bien. Había que analizar el ejemplo de... Dale, pregúntale, Nati. No, sí, que si había que analizar el ejemplo del oso o nosotros teníamos que buscar otro organismo, porque nosotros buscamos otro, no analizamos el oso. Claro, nosotros entendimos que había que buscar otro. Claro, nosotros como daba el ejemplo, decía que nos daba el ejemplo y estaba el oso con el cuadrito, bueno, nosotros utilizamos lo mismo, la misma consigna, pero pensamos que teníamos que buscar otra cosa. Lo hicimos igual, pero con otra especie. Claro, no, tendrían que volver a decirlo. Bueno, igual es más o menos lo mismo porque los conceptos son, claro. Incluso pueden acotar la entrega de la clase que se equivocaron eso, pero puede pasar. Pregunta, ¿esto era para enviar entonces? Claro, ¿se entregaba? La de osos no. Porque yo tenía entendido que era para la clase, por eso. No, Claro, era para... Claro, pero si ustedes lo quieren realizar una entrega, como No, lo gracias. veamos, porque nosotros tenemos también. No, gracias. Podemos ver, les decimos si está bien orientado, pueden hacer una entrega, aunque sea a través de la cátedra, para ver, lo entendí, bueno, se fijan, entendí, y les damos una... Esto que comentaba ahora, ¿alguno se anima a leerlo? Bueno, vos, Mars creo que fue, ¿no? Sí. Mars, te animaste a leerlo, pero capaz que alguno de ustedes tiene dudas y no se anima a decirlo acá en Meet, bueno, nos mandan un mail con la actividad. Y el taller también sirve para el día de mañana, cuando ustedes tengan que aplicar la teoría de selección natural a otros ejemplos, porque después van a tener esta teoría y otra a otros ejemplos. Porque eso se va a tratar en la segunda parte de la cátedra, tratar de aplicar lo que aprendieron en la primera unidad en la unidad que sigue. Otra consulta.
Marcela, Otro concepto, sí. No sé si me escuchan, chicas, porque mi internet anda pésimo. No pasa nada. Bueno, otro concepto es de la selección natural y bueno, lo identificamos en esta frase, ¿no? Del texto, a ver si está bien. El concepto de selección natural dice, esta nueva propiedad relacionada con pigmentación del pelaje favoreció la supervivencia de quienes la poseían. Hablando de los osos polares, ¿no? Sí. Se adecua. ¿Bien? Porque ustedes piensen bueno. que la selección natural lo es permitir que sobreviva el más apto para ese cliente en este determinado momento. Ok. ¿Les hago una consulta? Ahí en el texto decía que, no me acuerdo quién decía, Darwin, el mismo Darwin decía, que no sé, como que llamaba selección natural, pero también otro decía que era la supervivencia del más apto. O sea, ¿lo toma como sinónimos? En realidad sí. Porque adaptación y selección natural. Sí, lo usa como sinónimo, por una cuestión de la influencia de la selección natural, cosa que dije que no tienen que hacer, seleccionan esas adaptaciones más favorables en el ambiente. Dentro del capítulo, de hecho, hay un subtítulo que dice selección natural y dice la supervivencia de los más aptos. Entonces, sí. Sí. Bien, no hay más consultas, los vamos a dejar libres. Si hay consultas, nos quedamos un poco más. Ustedes deciden. Les vamos a compartir la imagen de la presentación del Jamboard en PDF a través del aula virtual. Y vamos a compartir también el resultado del Menti, o el Mentimeter, que quiero decir, para que tengan también presente al momento de realizar futuras actividades. ¿Está bien? Gracias. Buenísimo, gracias. De nada. Gracias, chicas. Hasta luego. Nos vemos la próxima y... Gracias. Chao a todas, nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta el lunes próximo. Lunes. Chao.